Bienvenidos nuevamente al episodio 3 de Anatomía de una Transformación. Hoy nos toca ergometría. A ver, ¿qué hicimos en los primeros 3 episodios? Primero hablamos un poco de los primeros 2 episodios, gracias, Ale. En esos primeros 2 episodios trabajamos sobre cómo estábamos observando el mundo, los cambios y demás. No voy a entrar ahí. Y sí, a ver si el dibujo de Debbie nos ayuda para recapitular el último, sobre todo. Habíamos visto primero, en el primero, las 4 dimensiones o las 4 cosas que se transformaban en una organización cuando decíamos que estábamos en un proceso de este estilo. Hablamos de cómo trabajamos la tecnología, nuestra propuesta de negocio, nuestro aspecto organizativo, y en el primero habíamos pasado muy por arriba cultura, y en el segundo nos metimos más de lleno en eso. Ahí lo primero que buscamos fue hablar de qué es cultura, ¿no? Y lo distinguíamos de la cultura como cosa o la cultura como ese conjunto de creencias, de memoria colectiva, que en definitiva era una sombra, un reflejo, un espejo de ese sistema organizacional. Y ahí entramos a describir el ecosistema organizacional. Hablábamos de que había muchas maneras de ver sus partes, pero nos quedamos con un modelo que son 6 elementos. Hablamos de la estructura, los procesos, las interacciones, las formas de aprendizaje, los liderazgos, ¿sí? Cómo se trazan los objetivos y la estrategia. Y decíamos que era un sistema adaptativo complejo, que esos elementos se correlacionaban, que modificaba uno, tenía un efecto, y ese mismo efecto afectaba el sistema y a su vez afectaba al propio elemento sobre el cual habíamos intervenido, ¿no? Entonces eso era una gran complejidad. Dimos un ejemplo de estructura, ¿no? Porque lo que decíamos es, bueno, si la cultura es esa sombra, ¿cómo hacemos para intervenirla? Y lo que dijimos fue, vamos a observar cultura, y propusimos un modelo, el de Cameron y Quinn, que nos proponía 4 tipos de cultura, puras, pero sabíamos también que no existen esas culturas puras, sino que son mezclas de, pero nos hablaba de 4 tipos de cultura, ¿sí? Las culturas de control, que eran las que graficábamos en rojo, ¿sí? Que estaban mirando hacia adentro y hacia lo estable. Las culturas de competencia, las graficábamos en azul, y eran aquellas que estaban mirando hacia afuera, pero también con una perspectiva de estabilidad. Las amarillas, que eran las que estaban aceptando el dinamismo, pero con una mirada más hacia adentro, que eran las que llamábamos de colaboración, y las verdes, las culturas de creación, que son aquellas que aceptan el dinamismo y están fuertemente orientadas a mirar el aspecto externo. Nos dijimos, bueno, con eso sacamos una foto, ¿cómo puedo intervenir? Hablamos de estructura, lo trabajamos muy a alto nivel, pero ahí nos quedó rebotando que la estructura no es solo el organigrama a alto nivel, también la distribución de tareas dentro de un equipo, ¿no? Los roles que tenemos también son la estructura. Entonces, ahí reflexionar sobre eso. Creo que pasamos por encima el ejercicio también de, no solo de estructura, sino también de procesos, un poquito más por arriba, y con eso llegamos al capítulo de hoy. ¿Qué vamos a intentar hacer en el capítulo de hoy? Entrar, lo anticipábamos en el cierre del último, entrar en 2 capas más de ese ecosistema organizacional como sistema adaptativo complejo, y vamos a trabajar sobre la capa liderazgo y la capa interacciones. Las trabajamos juntas porque, esperemos se vea, están muy conectadas unas con otras, entonces nos parecía que podíamos abordar en conjunto. De alguna manera, como el título del capítulo lo dice, lo que vamos a intentar es una resignificación del concepto de liderazgo. ¿Sí? El año pasado, en el encuentro nacional, la titulamos algo así como Reconsiderando los fundamentos del liderazgo. Y después sí, vamos a entrar en cómo intervienen esas relaciones de liderazgo en diferentes tipos de cultura, algo que el año pasado no habíamos entrado. Parte 1 de este episodio 3, decíamos, ¿qué significa liderazgo? Esa es la pregunta que va a estar resonando. Y vamos a hacer lo siguiente, a ver si Ale está listo, le estoy mirando la cara en cámara. Vamos a hacerlo así. Cada uno vaya pensando qué le viene a la mente, ¿no? ¿Qué ideas le vienen a la mente cuando decimos qué es el liderazgo? Y, al igual que la vez pasada, vayan ahí poniendo en el menti lo que les viene. Bien, ahí van apareciendo algunas. Hago el mismo ejercicio de la vez pasada, de tratar de ir leyendo.
nos viene la idea de inspirar, a coordinación, a guía, un conjunto de habilidades para conducir, facilitador, motivación, dirección, acompañamiento, motivacional, influir, motivar, acompañar, referente, motivación, habilidad para influenciar a los demás. Bien. Bien, hay varias ideas que ahora vamos a ver cómo las ordenamos en el transcurso, ¿no? Como hicimos la vez pasada, ir dividiendo o clusterizando muchas de esas ideas que aparecen así. Otra idea, a ver dónde lo tengo, es ir acá, ¿no? Este ejercicio que hice a mí mismo, este es el resultado de búsqueda que me trae Google cuando pongo imágenes y pongo la palabra liderazgo. ¿Sí? A mí me trae estas. Recuerden que Google va a traer resultados distintos a cada persona, ¿no? Tiene un servicio bastante customizado, pero a mí me trae estas imágenes y es muy probable que a todos les traigan imágenes similares y quizás estas imágenes reflejan de alguna manera lo que decían en las ideas que mencionaban antes. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Tenemos a una persona, ¿no? Tenemos ahí algunos con un banderillín rojo adelante, señalando un horizonte, ¿no? Otro, miren, un engranaje, tenemos ahí con la metáfora de la máquina que decíamos la vez pasada, ¿no? Alguien arriba de un engranaje con las personas. ¿Con qué me quedo yo de esa imagen? ¿No? ¿O qué elementos veo más o menos que se repiten en general? Que el liderazgo, en general, aparece como una relación de uno a muchos. Aparece una persona, ¿no? Un líder y otros, ¿no? Un colectivo ahí. Y también aparece una persona destacada, ¿no? Ahí la vemos arriba, adelante, así medio como héroe también, ¿no? Entonces, en general nos suelen venir esas cosas, ¿no? Una relación de uno a muchos, una persona destacada. ¿Destacada por qué? Bueno, quizás por algo de lo que decían antes, ¿sí? Pero esa es la idea general que vamos teniendo del liderazgo. La propuesta de hoy es, bueno, bienvenidos a Anatomía, hackear un poco esa idea, ¿no? Ponerla en duda y desafiar un poco esas ideas preconcebidas, esa visión heredada del liderazgo. Y voy a intentarlo con, yo digo, 3 tesis, ¿no? La primera tesis, para hackear qué es liderazgo desde esa visión, como una relación uno a muchos, como una persona destacada, a veces es la más aceptada, que el liderazgo no es puesto, ¿sí? No es el puesto lo que convierte a alguien en líder, ¿no? Entonces decir líder igual puesto no estaría funcionando. O al menos, por suerte ya es bastante común no asociar necesariamente esas dos cosas. Ahora, la segunda tesis que intento sostener es que el liderazgo tampoco es una cualidad personal, no es una cualidad de una persona. ¿Por qué? Porque eso me da pie a la tercera tesis, que el liderazgo es necesariamente una relación entre personas, es lo que sucede entre personas. No puede haber un líder si no hay un otro, no puede haber liderazgo si uno está solo. Aparecía autoliderazgo podemos problematizarlo, pero es casi la autodeterminación, no es la responsabilidad propia, ¿sí? Pero pensando en liderazgo, o al menos en autoorganizaciones, siempre es un colectivo, siempre tiene que haber una relación. Siempre tiene que haber una relación. ¿Y por qué no cualidad personal? Bueno, porque justamente es la relación. En todo caso, esas cualidades personales que cada uno va teniendo van siendo funcionales o van habilitando mejores o peores relaciones, ¿sí? Pero las cualidades o ese conjunto de habilidades y conocimientos son medios para, ¿no? o condiciones de posibilidad de relaciones entre personas. Entonces, la primera idea de la tesis que voy a intentar defender es: el liderazgo es una relación, es lo que sucede entre personas. Ahora, esa relación tiene un para. ¿Para qué? ¿No? Es una relación para, ¿no? Porque tenemos muchos tipos de relaciones. Entonces, cuando hablamos de liderazgo en las organizaciones, la pregunta es, bueno, ¿es una relación entre personas? Genial, Pancho. ¿Es una relación de qué tipo? ¿Una relación para qué? Entonces, ahí hice otro ejercicio más de volver a mis orígenes de filosofía y buscar el origen etimológico del liderazgo. Es muy típico de los que venimos de esta rama. Y hay dos
dos orígenes, ¿no? Hay uno que es el más habitual, que viene de la palabra, de la idea de to lead, ¿sí? De conducir, de guiar, de eso, ¿no? De dirigir. Entonces el origen anglosajón de liderazgo está en to lead. Ahora, ese no es el único origen de la palabra liderazgo. Obviamente quizás es el más conocido, porque recordemos todas las escuelas de management, o el grueso de las escuelas de management que surgen en el periodo histórico de las primera, segunda y tercera revolución industrial, tienen una fuerte carga sajona, ¿no? Británica, estadounidense. Entonces es la idea que solemos heredar. Pero hay otro origen etimológico de liderazgo que viene del latín. Que obviamente remite a otras cosas, ¿no? Y está asociado al lis o lit, tiene la misma raíz de litigio, ¿sí? De lidiar. Esas son si uno va por la rama latina, el origen de liderazgo. Entonces, en ese sentido, voy a recorrer desde esa acepción de liderazgo, cuyo origen no está tanto en to lead, sino en lis o lit, del latín. Entonces la preguntan, decíamos, liderazgo como una relación que sucede entre personas para, si acepto el origen latino, es para litigiar en algo, ¿sí? Para resolver en algo, para destrabar algo, ¿sí? Y ahí volvemos a la pregunta del episodio anterior, ¿qué son las organizaciones? ¿Sí? ¿Para qué están las organizaciones? ¿No? Decíamos, a ver si me veo acá, liderazgo necesariamente es una relación entre personas, ¿sí? No hay liderazgo solo. Decíamos que esa relación es entre, ¿no? Entre personas, decíamos, y para. Y en para lo asociamos a la idea de lis o lit, a su origen latino, que es litigiar, resolver, ¿no? Está asociado bueno, al derecho romano, ¿no? También lo podemos rastrear por ahí. Pero decíamos, bueno, para resolver, litigiar, ¿qué? Y acá nos lleva a otra propuesta de cómo pensamos las organizaciones o qué son las organizaciones. Manera sencilla, una organización es un grupo de personas, un ecosistema adaptativo complejo, que lo que tiene es que resolver esto, ¿no? Hay gente, que podemos llamar mercado, potencial y demás, que tiene un problema, una necesidad, alguna dificultad. Entonces tenemos una organización que lo que va a hacer es resolver y ayudar a resolver ese problema que podríamos decir de cliente. Una definición ¿qué son las organizaciones? Son sistemas adaptativos complejos que lo que buscan es ayudar a resolver necesidades, problemas, deseos de personas, a los que llama clientes o potenciales clientes. Ahora, ¿cómo podemos mirar esa organización? Y acá voy a volver a citar a Niels Liebknecht, que lo cité la vez pasada, y lo que nos invita es a pensar las organizaciones como, o mejor dicho, o a conseguir que las organizaciones tienen tres estructuras. Este sistema adaptativo complejo tiene como si fuesen tres dimensiones, tres caras que podemos mirar, ¿no? Entonces, la vez pasada hablábamos un poco más de lo que Niels llama la estructura formal. ¿No? Estas interacciones entre personas suceden dentro de una estructura formal, que de alguna manera es la que podemos dibujar, ¿sí? Ahora hacemos clic en cada una. Pero, y esto también es bastante de sentido común, también tenemos una estructura informal, que es el mundo de las relaciones, el mundo de las interacciones entre las personas, ¿sí? Basadas en que ya no depende si es mi compañero de la misma mesa de trabajo, sino con quienes tengo una relación más social, más humana. Antes de pasar a la tercera, que esta sí hay que explicarlo un poquito más, es la estructura formal, es de alguna manera la que dibujamos, la que podemos dibujar en un organigrama que puede ser más clásico o
o menos clásico, ¿no? Pero es el que puedo dibujar como la forma en que nos distribuimos las personas dentro de esa organización, ¿sí? Cómo nos agrupamos. La informal ya se parece más a veces se dibuja con un sociograma, ¿no? Que son quienes tienen una relación social con otros. Entonces yo puedo tener más relación con Martín, puedo conocer un poco más al chino, y algunos de ustedes es la primera vez que los veo, ¿sí? Entonces uno puede trazar, bueno, qué conexión tengo con esas personas. Esta es la relación informal. Es la que sucede en el café en la máquina de café de las oficinas, ¿no? Ahí se ven las estructuras informales. ¿Quiénes se juntan en el horario de almuerzo, ¿sí? A comer juntos? Esa es la estructura informal. Y Mills nos propone otra, que a su vez es la que en general es poco observada o poco diseñada, que es la de creación de valor. ¿Qué es la estructura de creación de valor? Es, de alguna manera, quiénes o con quiénes tengo que trabajar, tengo que interactuar para resolver este problema de cliente, ¿sí? Que puede estar o no en el mismo equipo, ¿no? Cuando tenemos divisiones funcionales es con qué personas de todas las áreas con las que tengo que interactuar para resolver el problema de ese cliente. Y la estructura de valor podríamos, depende de cómo lo dibujemos, son más los flujos de valor, ¿no? Que trascienden a en dónde estoy, a esta estructura formal. En general, si nuestra forma organizativa es esta, los flujos de valor son más bien horizontales, ¿no? Atraviesan diferentes áreas, ¿sí? Para traer el resultado. Entonces la estructura de valor lo que dice es, bueno, ¿quiénes son todos los que tienen que trabajar en la resolución de un problema? Se suele pensar a veces como la que grafica ese proceso, pero no como proceso formal, sino como proceso real. Tengo un problema, ¿a quién llamo? ¿Sí? Necesito destrabar algo, ¿con quién lo veo? ¿Sí? ¿Cómo agrupo el conocimiento que tengo yo? ¿Con qué conocimiento, con qué habilidad se tiene que sumar para resolver el problema que nos daba origen? Esas son las tres estructuras que no son opcionales, existen siempre, las tres, siempre va a haber una estructura formal, más clásica o menos clásica, pero siempre puedo dibujar cómo están distribuidas las personas. Siempre va a haber en una organización una estructura informal, es decir, un conjunto de relaciones sociales entre personas, más o menos vinculada a la tarea, ¿sí? Y siempre va a haber una estructura de creación de valor que es esa necesidad de varias personas que tienen que trabajar necesariamente en un flujo de resolución de problemas. Entonces, ¿qué teníamos hasta acá? Decíamos, el liderazgo es una relación, ahí se me fue, una relación entre personas, es lo que sucede entre personas, que se da para resolver problemas de cliente. Esa resolución de problemas de cliente sucede en tres estructuras. La estructura formal, cómo nos organizamos; la estructura informal, con quienes nos relacionamos; la de creación de valores, con quienes necesito complementar mis habilidades, mis conocimientos, mis capacidades. Lo que se sigue acá, entonces, es que liderazgo no solo es una relación entre personas para resolver problemas, sino que también que en cada uno de estos tres tipos de maneras de mirar la estructura se da un tipo de liderazgo, se da una relación de liderazgo. Liderazgo como relación, entonces, ¿qué tipo de relaciones se dan en cada uno de estas estructuras? En la formal, la relación de liderazgo que se establece es la de mando-obediencia, la de jerarquía. Su origen está en la autoridad. Es decir, en la estructura formal hay alguien que tiene determinado nivel de autoridad, ¿sí? Y otros que ante esa autoridad aceptan una obediencia, ¿sí? La relación es esta. No puede haber mando si no hay obediencia, y no puede haber obediencia si no hay algo a que obedecer. ¿Sí? La relación, insisto en esto, estoy usando palabras del siglo XIX, ¿sí? Saquémosle la connotación negativa, pero la relación en la estructura formal es la de poder, ¿sí? Es la de jerarquía, que no está bien ni mal. Es más, no podemos evitar que exista una relación de jerarquía. Después podemos ver qué forma, bueno, eso vamos a seguir después, ¿no? Pero refleja esta relación, ¿no? La de jerarquía, de mando-obediencia, y su fundamento está en la autoridad. De alguna manera alguien es autorizado a ejercer su jerarquía.
E insisto, no la puedo ejercer sin un otro, por eso es relación. Aún en la formal también es relación. La informal. La informal es la relación de influencia. La relación que se establece en, che, tal persona me dice algo y lo tomo en serio, ¿no? Y no sé cómo llamarlo que no sea influencia, y encima pienso en los influencers. Los influencers no tienen poder formal sobre nosotros, ¿no? Pero de alguna manera generan un tipo de comportamiento en nosotros. Pero esa influencia la tienen que ejercer conmigo, ¿no? Como un otro. Entonces es una relación de influencia. Y de alguna manera su origen, sí, está en la persuasión, está en, llamémosle iba a usar así, legitimación, pero legitimación me conviene para el otro. ¿Sí? Está en eso. No encuentro más palabras para traducir influencia. Pero vemos en qué se basa la relación en la estructura informal. ¿Sí? Tengo un vínculo social con un otro y tenemos relaciones de, si Martín me dice, che, cortate el pelo que te va a quedar mejor, de alguna manera le voy a creer. ¿Sí? Lo legitimo o acepto que su consejo viene por ese lado. En la de valor, la relación que se da es la de maestría. ¿Sí? ¿Por qué la de maestría? Porque es la que decimos que necesitamos complementarnos con un otro que nos complemente eso, mis capacidades, mis habilidades, mis alcances para resolver un problema. Y acá sí se da en la legitimación. De legitimación, yo tengo que legitimar a Martín de que determinado tema sabe y me va a poder ayudar a resolver el problema. Yo valoro de ese otro un conocimiento, una habilidad, ¿sí? Una capacidad. Entonces se establecen relaciones de maestría, de influencia o de mando-obediencia, ¿sí? De poder o de jerarquía. ¿Qué otra cosa nos invita a pensar este compañero Mills? Ahora, tenemos estas tres estructuras, ¿no? Estas tres formas de mirar, él le llama la física organizacional, tres que cada tipo de estructura, cada una de estas estructuras da lugar a un tipo de relación de liderazgo, pero, a su vez, hay solo una estructura en donde realmente se genera valor. ¿Sí? Realmente acá estamos resolviendo problemas. Ahora, estas dos, lo que van a ser habilitadoras o inhabilitadoras, ¿sí? Potenciadoras, ¿sí? De esta que sí genera valor. Esta es la que resuelve problemas. Yo para estar acá, sentado ahora hablando, tuve que complementarme con conjuntos de habilidades de otras personas. Entonces, ahí estamos haciendo uso de la estructura de valor. Esas personas podrían o no estar en mi mismo equipo, ¿sí? Entonces coincidir con quienes necesito trabajar para estar acá con la estructura formal, y a su vez podría o no tener mejor o peor relación con ellos. ¿Sí? Pero yo podría necesitar de alguna habilidad que no está necesariamente en el mismo equipo dentro de la estructura formal y que no necesariamente tengo una buena relación o una relación fluida con esa persona. Es más, es muy probable que muchos de ustedes puedan aportar un montón de valor a esto, pero no los conozco, ¿no? La estructura informal no me está ayudando a que yo visualice con quiénes me serviría trabajarlo. ¿Sirvió el ejemplo? Digo, pueden coincidir o no. Eso es lo loco. Pueden coincidir o no. Pueden coincidir o no. De hecho, cuando hablamos de que la estructura formal y la informal habiliten o faciliten o potencien la creación de valores, bueno, ¿cómo hacemos para que se parezcan lo más posible? Que las personas que necesitan trabajar juntas para resolver problemas puedan efectivamente conformar el mismo equipo y puedan efectivamente tener relaciones de influencia saludables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo necesito de un otro, ahí Chino te doy la palabra, si yo necesito de un otro, ¿no? Para construir esto, que está en otra dirección, ni siquiera en la dirección en la que trabajamos nosotros. Entonces, para llegar a él, tengo que pedir una serie de autorizaciones que va subiendo en la escalera jerárquica y va bajando y va volviendo y va subiendo, ¿no? Y a su vez este tiene otro equipo con otra demanda, con otras cosas, entonces ponernos de acuerdo hasta en la agenda se empieza a poner un poco difícil. Y la estructura formal, si yo necesito de alguien que está muy lejos en mi estructura formal, organizativa, no me está habilitando, no me está facilitando la creación de valor.
cuando las personas que necesitan trabajar juntas, complementando sus habilidades, forman parte de la misma estructura formal, esa generación de valor fluye mucho mejor. Y ni hablar de si encima tenemos relaciones de influencia que son potenciadoras. ¿Sí? Entonces, ahí es como machean. Pero vuelvo, hay tres, como si fuesen hojas de calcar, ¿no? de cómo nos organizamos, y esas hojas de calcar pueden coincidir o no. ¿Qué nos dice Niels? Que hay solo en una de esas hojas en la que efectivamente se está produciendo algo. Las otras dos, lo que pueden hacer es facilitar o simplificar que eso que se produce tenga mayor simplicidad, mayor fluidez. Bien, entonces ahí es en donde viene, y con esto vamos a cerrar este bloque 1, esta parte 1, la pregunta de reflexión, ¿no? Y hago una recapitulación. Si decíamos que, acá está, que liderazgo es relación, ¿sí? Que relación entre personas para la resolución de problemas, que esa resolución de problemas allá, tiene lugar en tres estructuras que coexisten. La pregunta es, o voy a hacer una pregunta, ¿quién es líder? ¿Quién tiene liderazgo? Todo, ¿no? Si esta es mi capacidad o mi cantidad, no sé cómo decirlo, de liderazgo formal, ¿no? Tengo un ámbito de poder formal, puedo decidir algunas cosas, otras no. Yo tengo un nivel de maestría, ¿sí? Algunas cosas las sé mejor y otras cosas las sé menos. Y por eso, como no sé todo, es que necesito de la complementación en la estructura de generación de valor. Y tengo también determinado nivel de influencia. ¿Sí? Tengo más o menos círculos de influencia. Y cada persona podría hacer este ejercicio y decir, che, bueno, ¿cuánto es mi nivel de poder formal? ¿Cuánto es sobre lo que tengo autoridad? Recuerden que el poder formal es la autoridad. Entonces, ¿cuál es mi nivel de autoridad? ¿Sí? ¿Con cuánta gente? ¿No? ¿Cuántas personas, con cuántas personas establezco una relación de autoridad? ¿Cuál es mi nivel de maestría? ¿Cuántas personas me legitiman por lo que sé? ¿Sí? Por lo que puedo aportar como valor. ¿Cuál es mi círculo de influencia? ¿No? ¿Con cuántas personas establezco una relación de influencia? Y trazarse cosas, cada uno podrá hacerse su rol de liderazgo, que va a tener formas distintas. Algunos estarán más apoyados en la legitimación por maestría, otros más en la influencia, otros por la autoridad conferida. ¿Sí? Pero todos pueden hacer un dibujito de esos. ¿Sí? Y ahí la clave es esto, ok, algunas personas con más autoridad formal que su nivel de maestría es más bajo, bueno, ¿cómo se complementan con aquellos que sí tienen un nivel de maestría más alto? ¿Sí? E influencia para, ¿no?, el ejemplo que usaba Lau, o el que decíamos acá de esta misma charla. Pues bueno, nosotros estamos acá tratando de aportar maestría, un tema del cual creemos que sabemos. Recurrimos a la estructura formal que no tenemos para que nos habilite el espacio con ustedes, nos complementamos. Y a su vez tratamos de invitar a la participación y les decimos córranlo de boca en boca. Es decir, apelar a la estructura informal que cada uno de ustedes tiene. ¿Sí? ¿Se ve cómo las tres dimensiones están? En mayor o menor medida, cada persona tiene o un nivel de maestría y o un nivel de autoridad y o un nivel de influencia. Siempre esa autoridad es autoridad para con un otro, maestría para un otro que me legitima, o influencia para un otro que de alguna manera me escucha, ¿no? Escucha mis consejos. Bien, el primer intento, entonces, en esa parte 1 fue establecer el liderazgo como relación y establecer que se dan relaciones de tres tipos distintos y que cada uno tiene mayor o menor, si se quiere, eso, ¿no? Desarrolladas o habilitadas esas relaciones de liderazgo por maestría, por autoridad o por influencia. Y eso es lo primero, porque para poder decir qué puedo hacer, uno tiene que también tener un buen mapa de cuál es su ámbito de intervención posible, para no caer en ingenuidad, ¿sí? Pero tampoco caer en el imposibilismo, ¿no? Es cómo encuentro ese equilibrio entre no voy a poder cambiar al mundo solo, ni tampoco soy un espectador pasivo de lo que sucede. ¿Cuál es mi lugar en esa estructura de liderazgo?
y mirar esa estructura de liderazgo más allá de la estructura formal, que es la que solemos pensar cuando hablamos de liderazgo. Paréntesis, por eso, estas charlas no tienen distinción por estructura formal jerárquica. Estamos hablando de liderazgo con todos los niveles jerárquicos que hayan querido venir acá. ¿Sí? Entonces la pregunta de esta parte 2 va a ser, ¿qué implica las relaciones de liderazgo en un mundo que es dinámico? Ahí la propuesta va a ser, voy a usar a otro autor ahora, que es Echeverría, del lenguaje, ontología del lenguaje. Si algunos hicieron coaching, se trabaja mucho con Echeverría, y voy a tratar tratando de ser respetuoso, hacer una síntesis de una de las cosas que trabaja, que es, podríamos decir, el modelo OSAR, ¿no? Que son siglas que vamos a trabajar. OSAR, la O es de observador, ¿no? Es cómo observo. La S es del sistema, la A de acciones, y R de resultados. Entonces si quiero resultados, algo casi básico, ¿no? Si quiero determinados resultados, esos resultados van a ser efecto de determinadas acciones. Esas acciones van a estar posibilitadas o no posibilitadas por el sistema del cual surgen, y ese sistema va a estar diseñado, va a estar pensado desde cómo observo el mundo. ¿Sí? Obviamente, si quiero distintos resultados, o los mismos resultados en un mundo que cambió, ¿no? O mejores resultados en este mundo, voy a tener que revisar las acciones que tengo, ¿no? Cristian decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, esa es la parte de acciones, pero esas acciones las tengo que ver habilitadas o no por el sistema que me habilita o no determinadas acciones, y ese sistema, si quiero resultados distintos, acciones distintos, tiene que ser distinto a la luz de cómo estoy observando el mundo. Recapitulando, entonces, en el episodio 1, podríamos decir, trabajamos fuertemente de cómo estamos observando el mundo. En el episodio 2, empezamos a trabajar cómo observamos y cómo podemos buscar formas de intervención en el sistema. Esa es una manera de leer el recorrido que hicimos en los primeros 2 episodios. Ese sistema, bueno, decíamos, el mundo lo veíamos con sus disrupciones, ¿sí? la línea de tiempo que hacíamos, con todo. El sistema, trabajamos en, primero, distinguir la cuestión tecnológica, de negocio, organizativa y cultural, y cuando hicimos clic en cultura dijimos, vamos a definir mejor el sistema organizacional como ese sistema adaptativo complejo, que da como efecto algo que llamamos cultura, y esa cultura la podemos observar con un modelo que es el de Cameron y Quinn, que nos habla de 4 tipos de cultura: la de control, la de competencia, la de creación y la de colaboración. Seguimos haciendo el recorrido y dijimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio en el episodio anterior de cómo se ve la cultura la estructura en diferentes tipos de cultura. Hicimos muy rápido procesos y la propuesta es agarrar 2 más de estos, que son liderazgo y relaciones, interrelaciones. ¿Por qué van juntas o por qué las abordamos juntas? Porque dijimos que el liderazgo en el fondo es una relación. Entonces trabajemos liderazgo y relaciones en simultáneo. ¿Sí? Ahí va. Entonces, ante la pregunta de Cristian, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, estamos en ese proceso, estamos trabajando a este nivel para dejar algunas preguntas que nos inviten a tener acciones distintas. Y en cada episodio tratamos de bajar un poquito más. Si hasta acá estamos, bajo un poquito más a cómo pensamos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos este episodio hacer el ejercicio de agarrar Cameron y Quinn y pasar liderazgo e interrelaciones en esto? ¿Se sigue el hilo? ¿Voy por ese lado? Bien. Voy rápido a relaciones de liderazgo, tipos de relaciones de liderazgo. Las voy a pasar más rápido para después entrar en el de interrelaciones, que me parece que puede hacer un poco más de sentido. Ecosistemas organizacionales, predominantemente de rojo. Tipos de relaciones de liderazgo. El liderazgo está más asociado a monitor, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que acá lo importante era cumplir, ¿no? ¿Qué valoramos que es importante para nosotros? Esto es estable. Es cumplir, seguir las reglas. Entonces, la figura de monitor, alguien que observe, que me observe si estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Esa sería la relación
de monitor, ¿no? O de organizador, que divida bien las tareas. ¿Se acuerdan que decíamos que era muy importante acá dividir, agrupar, repetir, repetir, repetir en este mundo estable? Entonces las relaciones de liderazgo es, bueno, alguien que nos diga qué tienen que hacer cada uno, alguien que se fije si cada uno está haciendo bien su trabajo. ¿Sí? Esa es la relación en control. En competencia, la palabra que aparece es competidor. Recuerda que acá lo importante era sacar mucho trabajo, ¿no? Hacer, ¿no? Hacer cantidad, lo que valoramos acá era la cantidad. O productor. Acá tenemos al vamos que se puede, ¿no? En esta figura. Si nos corremos bien para allá, no importa cómo, vamos que se puede, ¿no? Pero ¿para quién? No importa, vamos, hace. ¿Sí? Ese es el tipo de relaciones. Si yo necesito a alguien que me esté inflando el pecho para hacer, ¿sí? Por eso digo que es relación, no miremos solo al que está con el sombrero de jefe, ¿no? Yo, en una cultura de esta jerarquía, yo necesito que alguien me esté inflando el pecho. Y alguien que esté efectivamente haciéndolo. Por eso siempre tiene que haber dos. Muchas risas. Les resonó algo, ¿sí? Acá uy, estoy usando el color azul, perdón. La estructura de esto, obviamente, decíamos que era la de la pirámide bien marcada, y la de esta era, vamos, hagan, ¿no? Por eso aparece mucho el hagan, ¿no? Casi que con un span de control así no puedo ni saber el nombre de a quién le estoy diciendo que es un genio, ¿no? Porque hay que empujarlo. Vamos a la de colaboración, ¿no? En la de colaboración decíamos que estaba muy centrada en construir ese nosotros y en el aprendizaje, ¿sí? Entonces las que podemos hablar es más la figura de mentor, ¿no? Hay una relación muy centrada en la mentoría, que existan procesos de aprendizaje, y de facilitador, ¿no? Alguien que nos ayude, ¿no? a que las conversaciones fluyan bien, ¿no? Estamos muy mirando hacia adentro, generando ese sentido de pertenencia. Y la estructura que hablábamos era la de pirámide invertida. ¿Sí? Hace sentido, esta es, bueno, alguien que esté mirando por la dinámica del grupo, ¿no? Las relaciones de liderazgo acá están en llevarnos bien. ¿Sí? La llevo al extremo, pero acá lo que nos importa es tener buena onda entre nosotros, y para eso en las relaciones de liderazgo es el que te ayuda, el que te enseña, ¿sí? Insisto, todas llevadas al extremo son un problema, por eso prefiero los colores antes que los nombres, que a algunos nos gustan más que otros, ¿sí? De creación, entonces, teníamos otro, acá estamos muy mirando hacia afuera, ¿sí? Acá estamos mirando muy a enamorar clientes, a eso, ¿no? A la experiencia de usuario, diríamos hoy, ¿no? A la innovación. Entonces acá, básicamente, las figuras de liderazgo es la de innovación, ¿no? Una relación de innovación. ¿No? Nos interesa acá que estemos hablando de cosas locas, nuevas, e imaginando futuros. Entonces nos centramos mucho en eso. Visionario también, ¿no? Alguien que esté pensando, o la relación de liderazgo es, che, disfrutamos de conversaciones sobre esto, me estoy metiendo en interacciones, no puedo evitarlo, por eso las trabajamos juntos, ¿sí? Pero ¿saben más o menos qué tipo de relación de liderazgo se ve en cada una de, ¿no? Acá le creemos al que tiene buenas visiones de futuro y nos entusiasma, ¿sí? Y queremos que alguien nos entusiasme con una visión de futuro tentadora, o apocalíptica, pero que nos llame a la acción, ¿no? Y si queremos mucho llamado a acción, en realidad nos conviene que nos vengamos para acá, ¿no? Nos sentimos más cómodos en relaciones de liderazgo de este estilo, ¿sí? No me importa bien hacia dónde, hace un montón. Interacciones. ¿A qué nos referimos con interacciones, o cómo observar las interacciones? A mí me gusta pensarlo como la forma y el contenido de las conversaciones. Hay varias maneras de mirarlo y uno puede hacer el clic, pero lo propongo así, ¿no? Como la forma, como la direccionalidad. Y el contenido, el de qué hablamos, ¿no? En qué dirección y de qué, ¿sí? Se puede agregar más, pero vamos con estas. Entonces, voy a reducir el ejercicio, que iba a ser más dinámico. Es en rojo, ¿no? ¿Cuál es la forma de interacción predominante en términos de forma? Alguien, el que esté pintado coloreado, va a ser alguien que tiene justamente una relación predominante, ¿sí? Y decíamos que hay que estar muy puntilloso, ¿no? Porque era importante cumplir, dividir,
y repetir. Entonces la relación, el tipo de interacción por su forma de direccionalidad suele ser la que decimos a veces radial, ¿sí? El uno a uno de alguien que tiene el poder y va hacia un otro. La forma en competencia. En competencia decíamos, nuestra estructura era así plana, es hacer, 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 así que la forma de la direccionalidad suele ser más bien de uno a muchos. ¿Sí? Hablo a grandes auditorios con 65 personas. ¿Sí? Uno a muchos. La amarilla, de colaboración, por su direccionalidad, ¿se acuerdan? Decíamos, tiene que haber, nos importa construir un nosotros. ¿Sí? Entonces está distribuida, de alguna manera, esa conversación, hay más diálogo entre estos, y sí, teníamos por estructura también alguien que sostenía esto. Después vamos al contenido y de qué se suele hablar, ¿no? Pero alguien que sostiene que se den las conversaciones entre ese cuerpo que decimos nosotros, porque es importante generar ese nosotros. En verde, en creación, la direccionalidad, casi que es un calco de su estructura, está fuertemente distribuida, ¿sí? Porque decíamos, la estructura es una red, tenemos que, no importa tanto. Entonces hay uno mira y hay conversaciones entre todas las partes, casi si no hay nadie acaparando o teniendo el sombrerito de quién lleva adelante esta conversación. Eso en relación a la direccionalidad, ¿sí? Más o menos está por contenido. Acá, podríamos hablar del cómo, ¿no? Suele ser alguien que cómo se hacen las cosas, porque estamos en un nivel de detalle, ¿se acuerdan que era dividir, 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 repetir? Entonces el cómo o el quién hace quién. Cuando escuchamos una conversación de esta cultura solemos ver que están hablando más del cómo y quién hace quién, y que hay alguien que indica o señala quién lo tiene que hacer. En esta, obviamente, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Y para cuándo hay que hacer? ¿Sí? Las conversaciones, las interacciones acá están centradas sobre todo en ese tipo de contenidos. En el amarillo, el entre quiénes. ¿Quiénes somos los que estamos acá? ¿Quién estaría bueno que se sume? ¿No? Son el tipo de cosas entre quiénes, lo vamos, siempre va a aparecer el plural acá, el nosotros. Y en verde, sobre todo el para qué, el para quién, y el por qué, en un sentido de por qué como sentido. Vamos a estar hablando mucho del sentido, ¿sí? Porque estamos hablando de algo dinámico y hacia afuera. ¿Se ven los 4 tipos de direccionalidad y de contenidos que suelen estar? Entonces, solo esto, ante la pregunta de Cristian, ¿qué puedo hacer? Es, bueno, observe su nivel de autoridad, de maestría, de influencia, observe las conversaciones predominantes y vea qué puede hacer y cómo puede ir moviendo las conversaciones en otra dirección. Si es que quiere cambiarlas, ¿no? Capaz que tiene conversaciones del cuadrante que les hace sentido. Solo una pregunta. ¿De qué color pintaríamos las charlas de hoy por su direccionalidad? Azul, azul, claro. Por contenido, se parece un poco más acá. ¿Sí? Ahí lo que tenemos es claro, cuando pensamos en esto tenemos un problema, la forma y el contenido de la charla no machea muy bien. ¿Hay formas de tener conversaciones de esto con esta forma? Sí, pero priorizamos el azul, dijimos, vamos a sacar 4 charlas en 2 semanas. Cantidad, para la mayor cantidad posible de gente, cantidad. ¿Sí? Nuestra métrica, por ponerle un nombre de esta charla, es de azul, entonces su forma es de azul, aunque intentamos que su contenido sea más del sentido. Y tratamos en lo posible de que haya algún sentido de pertenencia de quienes están acá. ¿Sí? Pero cedimos, ¿se acuerdan que decíamos que competían lo que era importante? Intenté poner en jaque el concepto de liderazgo, llevarlo a que era una relación, que siempre hay un otro, que esa relación está para la generación de valor, esa generación de valor es lo que da razón a las organizaciones, resolver problemas de un otro, de un cliente, por ponerle nombre,
y que eso en las organizaciones sucede en 3 estructuras en simultáneo. La de poder, la formal, la informal, la de influencia, y la de maestría o valor. Que la generación de valor se da solo, valga la redundancia, la estructura de creación de valor, y que las otras 2 son habilitadoras o inhibidoras de esa generación de valor. Con lo cual, los liderazgos, las relaciones de liderazgo desde lo formal y lo informal van a ser habilitadores o no de esa generación de valor. Dijimos que el liderazgo era relación, entonces dijimos, bueno, ¿cómo son esas interacciones? Y la propuesta fue mirarla desde su forma y su contenido en un primer pantallazo. ¿Sí? Y hicimos el ejercicio que era el que quería que salga bien, ¿no? Es decir, a ver cómo están sacando fotos. A ver cómo están sacando fotos. Y hasta ahí llegamos. Gracias totales, ahí Debbie va conectando para mostrar el registro gráfico que hizo, registro que compartimos ahí, y obviamente la Debbie hace cosas mucho mejores que estos garabatos que tiro. Como siempre, gracias totales, y espero que haya servido para eso, para seguir ejercitando en cómo sacar una foto de las culturas e ir pensando cuál es mi ámbito en el cual puedo activar, ¿no? Si observo distinto, veo el sistema distinto, qué acciones puedo hacer distintas para tener otros resultados. No, nos excedimos 4 minutos. Gracias a todos nuevamente. Ojalá puedan venir el que viene para dar el último capítulo sobre lo que decía Tincho, evolución de equipos y momentos. Y esto se difunde boca en boca, así que si alguien cree que la charla que viene le puede llegar a sumar, lo invitan, y acá los esperamos con la puerta abierta, y los videos de las anteriores, para que los quiera ver, los vamos poniendo ahí en la comunidad. Sin más, espero no haber tosido mucho. Gracias totales, nos vemos el jueves de la semana siguiente.